neumólogo pediatra en el Hospital Universitario San Ignacio. En esta ocasión, el doctor Lagos espera aportarnos conocimientos, conceptos útiles y aplicables en la práctica clínica cotidiana. Con ustedes, el doctor Jimmy Lagos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador, a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Casanare por la invitación. Creo firmemente que la mejor manera de aprender es compartir con los que tienen conocimientos distintos a lo que uno habitualmente maneja. Y eso tiene un impacto directo sobre la mejor atención que uno pueda brindarlos a nuestros pacientes pediátricos. ¿Listo? Gentilmente me han invitado el día de hoy para presentar dos conferencias, una sobre trombocitopenia y otra sobre anemia, que hablaremos luego. Y como manera curiosa, veo que en el programa yo aparecía como Jimmy Alexander, aunque yo soy Jimmy Javier. Entonces creo que para hoy no hay ningún problema, yo puedo ser Jimmy Alexander, esa será mi versión llanera. Afortunadamente tengo la bonita experiencia de venir a esta tierra por primera vez. Esto es lo que vamos a hablar, es un tema súper extenso, pero creo que en unos 20, max tardar 25 minutos, vamos a tratar de hablar sobre esa temática. ¿Listo? En primer lugar, ¿cómo definimos trombocitopenia? Bueno, trombocitopenia se define en la edad pediátrica como un recuento plaquetario menor de 150.000 plaquetas. Clínicamente, los pacientes pediátricos presentan manifestaciones de sangrado cuando ese recuento está por debajo de 50.000. No quiere decir que si yo tengo un paciente con 80.000 plaquetas no pueda tener algunas manifestaciones. Puede ser, pero lo usual es que con menos de 50.000 tenemos ya una clínica más evidente, el paciente se le ven manifestaciones de sangrado. Cuando consideramos que es grave o tiene un riesgo que haya una complicación hemorrágica, cuando ese recuento cae por debajo de 20.000 plaquetas, exceptuando en el periodo neonatal, que manejamos muchas veces valores un poco más altos, ¿sí? Por las mismas particularidades que tiene la hematología del recién nacido. Y a pesar de que esos valores nos parecen como tan claros, tan enfáticos, no hay ningún estudio a nivel mundial donde pueda decirse a partir de qué número de plaquetas son suficientes para que el paciente no tenga ninguna alteración en la hemostasia. La trombocitopenia es más fácil entenderla y buscarla y enfocarla si uno tiene claro cuáles podrían ser las causas que la provocan. Y entonces la trombocitopenia tiene 5 mecanismos causales. El primero es porque haya una disminución en la producción de plaquetas, el segundo es porque haya un aumento en la destrucción, el tercero es porque esas plaquetas se consuman, sobre todo en pacientes críticamente enfermos que se encuentran en unidades de cuidado intensivo, en el contexto de una coagulación intravascular diseminada o en los pacientes que están haciendo un síndrome hemolítico urémico. El cuarto, un poco más raro por así decirlo, es un fenómeno de secuestro. Se presenta principalmente cuando los pacientes pediátricos tienen malformaciones vasculares, puntualmente hemangiomas. Cuando son hemangiomas muy grandes, dentro del hemangioma, dentro de esa malformación vascular, pueden secuestrarse plaquetas. Ese mismo mecanismo funciona cuando, por ejemplo, sucede que los pacientes tengan un vaso aumentado de tamaño, cuando entren en una condición de hiperesplenismo. Es el mismo fenómeno, se juntan el secuestro y la destrucción. Y el último es lo que llamamos nosotros las trombocitopenias falsas o espurias, que no son verdaderas trombocitopenias. El paciente muestra en el hemograma un recuento plaquetario más bajo, pero puede ser porque probablemente hubo una alteración en la proporción del anticoagulante del tubo, o inclusive cuando suceden fenómenos de transfusión masiva en los cuales hay una trombocitopenia por dilución. Estos mecanismos no son mutuamente excluyentes, ¿sí? O sea, yo puedo tener un paciente pediátrico que tenga en una misma condición 2 mecanismos o 3 diferentes. Por ejemplo, el dengue, por ejemplo, la misma PTI, antes tradicionalmente pensada que solo era destrucción plaquetaria.
¿Qué necesitamos para enfocar de una manera inicial la trombocitopenia? Un paraclínico que es lo más elemental y sencillo, que es el hemograma, ¿sí? Pero no solamente verle el valor, no solamente verle el recuento. Cuando nosotros tenemos a los residentes de pediatría, le decimos, busque y localice dónde está el volumen medio plaquetario en el hemograma. Y muchos no lo encuentran, porque nadie lo busca, nadie sabe dónde está. Para nosotros el volumen medio plaquetario es supremamente importante, porque nos da una idea aproximada del tamaño de las plaquetas, y el tamaño de las plaquetas sí que es bien importante. Y lo otro es complementar el hemograma con un extendido de sangre periférica. Si el extendido no se hace, perdemos la posibilidad de ver el tamaño y la forma de esas plaquetas. Entonces, esos dos exámenes, por muy básicos que se vean, es como la forma más fácil y más práctica para poder enfocar por qué se me está presentando esa trombocitopenia en los pacientes. ¿Qué son las plaquetas? Bueno, las plaquetas antes se decían eran restos celulares, una forma bastante despectiva de nombrarlas. Las plaquetas no son restos celulares en la actualidad, se le conoce como son elementos celulares que participan activamente en múltiples funciones del organismo. Antes decían, no, las plaquetas solo sirven para coagular. Sí, probablemente es su función más conocida y más importante, pero hay muchas otras funciones. Provienen de los megacariocitos, más o menos tardan en producirse unos 5 días, ¿sí? Viven alrededor de unos 10 días a nivel del torrente sanguíneo y participan en muchas cosas, la hemostasia, la cicatrización, fenómenos inflamatorios e inclusive en el cáncer también participan las plaquetas. Hay estudios a nivel mundial que muestran que las plaquetas pueden ayudar a que el tumor haga mecanismos de metástasis. O sea, se cree que las plaquetas puedan favorecer o ayudarle al tumor a hacer metástasis. Esas plaqueticas que se ven como tan chiquititas en el hemograma, tan insignificantes, a veces tienen un mecanismo de producción extremadamente complicado, extremadamente enredado y complejo, y es todo lo que vemos aquí. O sea, desde que la plaqueta empieza a formarse hasta que está lista para salir a la circulación a funcionar, en su formación han tenido que pasar un montón de cambios genéticos para que esa plaqueta sea funcional y sea útil. Si eso no se da, una plaqueta no va a tener los componentes correctos. Y la plaqueta, por muy chiquitita que se vea, tiene dos grandes sitios donde necesita estar bien formada. Una es en el interior, o sea, dentro de la plaqueta, donde principalmente va a tener gránulos, ¿sí? Que son los que le ayudan a cumplir con su función de coagulación. Y otra que son los componentes de la membrana. En la membrana están las sustancias o están los receptores donde las plaquetas se unen a diferentes componentes y pueden ayudar a que el paciente evite un sangrado. Si eso no sucede, pues mi plaqueta también será disfuncional. Este es un diagrama que se ve un poco enredado, pero muestra un ejemplo de una plaqueta. Créanme con los ojos de la fe que esa es una plaqueta. Esta es una plaqueta, esto es el endotelio vascular, la parte interna llena de gránulos que son los que le ayudan a su funcionamiento. Y aquí en la membrana están los receptores, que son estos, que le sirven para pegarse a múltiples sustancias, a los factores de coagulación, a otras plaquetas, al endotelio, y así que funcione de una manera correcta. Les decía entonces que las plaquetas, su función principal está en la hemostasia, o al menos la más conocida. ¿Qué es eso? La hemostasia son todos los mecanismos que tiene el organismo para evitar que un paciente tenga un sangrado excesivo. Y la hemostasia se divide en dos grandes componentes, una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Las plaquetas hacen parte de la hemostasia primaria, ¿sí? En la hemostasia primaria los dos componentes que son las plaquetas y el vaso sanguíneo son los encargados de hacer esa primera respuesta a cuando mi paciente tiene un trauma o tiene una alteración. Como su nombre lo dice, es una hemostasia muy primaria, ¿sí? Es un mecanismo muy básico, no es lo suficientemente capaz de detener un sangrado si ese sangrado es severo. Y aquí es importante cuando nosotros vemos digamos que a los pacientes pediátricos con manifestaciones hemorrágicas, recordar que la clínica de una alteración en la hemostasia primaria son las petequias. Es decir, cuando yo tengo un paciente pediátrico con petequias, de entrada se me tiene que venir a la cabeza que puede haber un problema en la hemostasia primaria, es decir, o plaquetas o endotelio.
Diferente a si yo tengo un problema en la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria es la que ya está constituida por los factores de la coagulación. Cuando hay un problema en la hemostasia secundaria, mi paciente sí ya tiene manifestaciones más grandes, más reales, más verdaderas de sangrado. Ya hay moretones, hematomas, sangrados más significativos. Pero el sangrado característico de la hemostasia primaria son petequias y ocasionalmente el sangrado en mucosas. ¿Listo? Otro ejemplo, otra gráfica que nos muestra una plaqueta interactuando perfectamente bien con el endotelio y cumpliendo su función hemostática. Cuando nosotros estudiamos medicina, ustedes son muy jóvenes todavía, pero yo no, cuando estudiamos medicina existía el modelo de las tenazas de la coagulación. Ese modelo, si bien existe y todavía funciona, lo que manejamos ahora es un modelo celular. El modelo celular de la coagulación actual, que existe y está avalado desde principios de los años 2000, contempla y mira la plaqueta como la célula reina de la coagulación. O sea, todo se centra en la plaqueta. Si no hay plaquetas, todo el modelo celular de la coagulación no funciona de manera correcta. Y ese modelo habla de que hay 3 fases. Una fase de iniciación, cuando la plaqueta se mete al endotelio. Otra fase de amplificación, cuando después de darse esa unión inicial empezamos a llamar a más plaquetas y más factores de la coagulación, y ya cuando después ya entran los factores de la coagulación, fundamentalmente la trombina, ya hay una fase de propagación, ¿sí? En todo ese modelo nuevo, por así decirlo, que ya lleva más de 20 años, la plaqueta es la principal actriz, por así decirlo, en el modelo. Y ahora sí, habiendo visto esas cositas generales de las plaquetas, hablemos un poco de las trombocitopenias. ¿Sí? En pediatría, las trombocitopenias son adquiridas en un 95% de los casos, o sea, lo usual. La mayoría de las veces, si yo tengo un paciente pediátrico con trombocitopenia, piensen en que eso es adquirido. ¿Existen las trombocitopenias congénitas? Sí, las hay, pero no son lo usual, o sea, no es lo más común. ¿Sí? Las más frecuentes son adquiridas y ya las vamos a ver cuáles son o cuáles serían los mecanismos más frecuentes que las provocan. Pero sin importar si esa trombocitopenia es congénita o adquirida, las manifestaciones van a ser exactamente iguales. El sangrado mucocutáneo, eso es lo que ustedes van a ver, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a notar, sea en un paciente que llega por consulta externa, sea en un paciente que llega por urgencias, sea un paciente que yo tenga en un servicio de hospitalización, ¿sí? La mayoría de las veces son adquiridas. Y entonces las adquiridas, de las adquiridas la más frecuente es la famosa PTI, ¿sí? Lo que antes se llamaba la púrpura trombocitopénica inmune, ahora llamada trombocitopenia inmune primaria. Es la causa más común, más usual, ¿sí? Pero hay otras, por ejemplo, la trombocitopenia neonatal o la trombocitopenia causada por aloinmunización, característicamente pues del periodo neonatal. La otra asociada a infecciones, múltiples infecciones pueden dar trombocitopenia, ¿sí? Sobre todo virales, pero también bacterianas. En nuestro medio lo que más vemos, por ejemplo, las infecciones víricas como el dengue, infecciones por citomegalovirus, infecciones inclusive por gérmenes que habitualmente no se pueden llegar a rastrear todos desde las serologías infecciosas, pueden provocar trombocitopenia. Existe otro mecanismo que son las causadas por fármacos, y ahí nosotros mucho nos tenemos que hablar con los neurólogos pediatras, porque la mayoría de los medicamentos que ellos utilizan en neurología pediátrica pueden provocar trombocitopenia, ¿sí? El valproico, el topiramato, hay casos inclusive del levetiracetam, que a veces uno lo ve tan noble, también puede provocar trombocitopenia y leucopenia. Entonces siempre preguntar a los pacientes cuando vean con una trombocitopenia, mirar si de pronto es un medicamento lo que está causando una trombocitopenia como medida farmacológica. Y hay otro gran grupo en el cual decimos mixtas, o sea, realmente hay muchas otras causas asociadas a trombocitopenia. Curiosamente, desde un tiempo para acá, vivimos en una época en la cual hay una tendencia a hacer como más de consumo de cosas naturistas, de cosas como más homeopáticas,
Y hay estudios clínicos que han mostrado que algunas cosas homeopáticas también pueden provocar trombocitopenia y dificultad en la funcionalidad de las plaquetas. Puntualmente hay estudios con el ajo, ¿sí? Se sabe que el ajo en grandes cantidades en algunos pacientes puede provocar trombocitopenia. La cúrcuma también es curiosamente también una implicada en esos casos de trombocitopenia. Entonces, si ustedes observan, el espectro clínico es muy grande, no todo es PTI, ni todo es absolutamente una trombocitopenia por infección. Y para rematar o para finalizar esta primera presentación y darles espacio a mis colegas y compañeros presentadores, dos breves cositas o tres cositas breves de la púrpura o de la trombocitopenia más común en pediatría, que como les decía es la PTI. La PTI es, desde el punto de vista hematológico, la trombocitopenia más común, pero a veces no es tan fácil llegar a diagnosticarla y siempre debe ser un diagnóstico de descarte. ¿Sí? O sea, yo para poder decir que yo tengo un niño con una PTI, tuve que haber hecho el ejercicio de haber buscadole otras cosas. ¿Por qué digo eso y enfatizo? Porque muchas veces a la ligera uno encuentra un niño con una trombocitopenia y dicen, sí, eso es una PTI. Venga, pero podrían ser otras cosas, podría haber otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, si es un adolescente que tiene 14 años, llega con trombocitopenia y tiene otras manifestaciones, capaz de que no es una PTI, capaz de que es un fenómeno de autoinmunidad. Acuérdense que las enfermedades reumatológicas, como el lupus, pueden debutar inicialmente como una trombocitopenia. La edad característica de la PTI está entre los 2 y 7 años, ¿sí? Es como la edad más frecuente, más usual. Les decía que el diagnóstico es de descarte y tienen que cumplirse dos criterios, o bueno, tres. El primero es que para yo poder decir si mi paciente tiene una PTI, el resto del hemograma tiene que estar absolutamente normal. No puede haber anemia, no puede haber leucopenia, no puede haber neutropenia, no puede haber linfopenia. Es decir, solo lo único que está abajo son las plaquetas, todo lo demás está normal. Siguiente condición que tiene que cumplirse, el paciente no puede tener alteraciones en el examen físico distintas a las manifestaciones hemorrágicas. ¿Sí? Yo lo único que le veo son petequias o equimosis o sangrado nasal o bucal por la misma trombocitopenia. Pero si tiene algo más al examen físico, duden que eso sea una PTI. Ejemplo, que yo lo estoy examinando y le siento que ese niño tiene el vaso grande. Eso ya empieza a tambalear, el diagnóstico de PTI ahí ya no me cuadra, ¿sí? Ojo con esas cosas, ojo con esas alteraciones. Entonces, las dos primeras condiciones, hemograma solamente comprometido en la línea plaquetaria, ninguna alteración al examen físico, y la otra que tiene que cumplirse es que no haya antecedentes familiares de trombocitopenia, porque si no hablaríamos de que puede ser una trombocitopenia congénita o genética o familiar, ¿sí? Con mucha frecuencia uno ve de hematólogo pacientes que llegan remitidos, dice PTI crónica, lleva 3 años con PTI. Y a los antecedentes, sí, la mamá tiene trombocitopenia, el abuelo tiene trombocitopenia. Uno dice, no, pues esto no, probablemente no es una PTI, eso tiene sí pinta de que sea algo más congénito o familiar. La PTI siempre se nos enseñó de que lo que sucedía en esos casos era una destrucción plaquetaria, ¿sí? Pero no es el único mecanismo, ¿sí? Siempre se aprendió que lo que había que frenar en la PTI era que se dejen de destruir las plaquetas. Sí, eso sucede, pero no es el único mecanismo. Ahora se producen muchas más, se conoce que suceden más cosas en la PTI. No hay una buena producción, hay una disregulación inmune muy severa. Por eso es que esos pacientes terminan haciendo un episodio y otro y otro y otro. ¿Listo? ¿Y cómo se trata? Yo siempre me concentro en transmitirles de que en los primeros niveles de atención el tratamiento debe tenerlo uno muy claro para la primera línea. Y la primera línea son o los corticoides o las inmunoglobulinas.
Que sí pueden haber otras más opciones, sí, pero generalmente esas otras opciones ya se toman en hospitales donde hay posibilidades inclusive de hacer estudios diferenciales para ver si realmente ese paciente amerita o no unos paraclínicos adicionales. La primera línea sigue siendo la misma, los corticoides, sean orales o sean intravenosos. Orales se prefiere la prednisolona, casi siempre las dosis van de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Se pueden administrar ciclos cortos de inclusive 5 o 7 días, se pueden administrar ciclos largos de hasta 14 días, asumiendo, ojo con el descenso, si yo utilizo corticoides por muchos días tengo que descender de la manera correcta. Si yo digo no le voy a dar tratamiento con esteroides orales sino intravenosos, también hay varias opciones. Puede usar la metilprednisolona, puede usar la misma dexametasona también. Y lo mismo, hay ciclos cortos y largos. O sea, las guías son muy amplias sobre esta patología y le dan al médico la posibilidad de usar lo que uno tenga a mano, ¿sí? Lo que uno tenga a mano. Si yo digo no voy a usar esteroides, voy a preferir la inmunoglobulina, ando un poco más sofisticado, tengo mejor recurso, porque acuérdense que la inmunoglobulina es más cara. Si yo tengo inmunoglobulina también hay varios esquemas. El esquema actual más usual es el que utiliza 0.8 gramos por kilogramo por una sola dosis. Antes poníamos esquemas de 2 dosis, 3 dosis, hasta 5 dosis. Pero la mayoría de las publicaciones actuales avalan el uso de una única dosis y generalmente la respuesta es muy rápida, ¿no? Cuando uno va a mirar la respuesta, la inmunoglobulina actúa en horas, o sea, en 8 a 12 horas ya las plaquetas han subido. Los esteroides se demoran un poco más. Y si yo no tengo ni esteroides ni inmunoglobulina G, podría utilizar inmunoglobulina anti-D. Es un poco más difícil porque la anti-D es escasa, es mucho más escasa en algunos hospitales, no se consigue con tanta facilidad, pero también podría utilizarla en dosis de 75 microgramos por kilo en dosis única generalmente. ¿Listo? Esa es la primera línea que uno en los primeros niveles de atención, cuando ve pacientes pediátricos, debe tenerla más o menos clara o sabérsela. Las otras líneas, generalmente uno se las deja o al pediatra o al pediatra que tiene incluso mayor entrenamiento en hematología. Ahí ya tenemos los agonistas de los receptores de trombopoyetina, como el trombopago, el romiplostin, o en algunas ocasiones el rituximab. Cosa curiosa, el rituximab en PTI pediátrica ha funcionado bastante mal en comparación con la PTI del adulto. O sea, pareciera ser que el rituximab le sirve más a los adultos que a los mismos pacientes pediátricos. Luego viene una tercera línea. La tercera línea es como lo que dice el libro, el mundo es ancho y ajeno, la tercera línea es ancha y ajena. Un montón de medicamentos, los que ustedes se puedan imaginar, sirolimus, azatioprina, ciclofosfamida, mercaptopurina, micofenolato, el que quieran. Algunas veces funcionan, otras veces no tanto. Y dejamos la última línea, ya en un caso tendría que ser extremo, quitarle el vaso, ¿sí? El vaso en los pacientes pediátricos pues es un órgano muy importante y por eso es que en la actualidad no se considera una terapia estándar para el manejo de la trombocitopenia. Una única diapositiva sobre las trombocitopenias congénitas que les decía eran bien raras, bien infrecuentes. Son solamente el 5% de las trombocitopenias. En estas les hago énfasis de ponerle muchísimo cuidado al volumen medio plaquetario. El volumen medio plaquetario en niños va entre 7 a 11. Ese es el valor normal. Si yo tengo un volumen medio plaquetario menor de 7, duden de que ese paciente tenga una trombocitopenia adquirida. Podría ser una trombocitopenia congénita. Y mis plaquetas serían microplaquetas, plaquetas chiquititas. Lo mismo si tengo un volumen medio plaquetario superior a 11, 12. Ya serían unas macroplaquetas que también me hablarían de una trombocitopenia hereditaria. La mayoría están enmarcadas en cuadros sindromáticos y para estas trombocitopenias congénitas el tratamiento sí es las transfusiones. O sea, en ellos no responden a medicamentos. Como tal, la terapia en estos pacientes, si hacen sangrado, es el soporte transfusional. Algunas gráficas, este paciente, por ejemplo, bueno, de pronto la foto no se ve muy bien,
tiene manifestaciones hemorrágicas en la carita, es un niño pequeño, niño varón, y tiene unas alteraciones en la piel que parecen dermatitis atópica. Eso es lo característico de un Wiskott-Aldrich, ¿sí? Género masculino, paciente pequeño, alteraciones en la piel y sangrado. Eso es una trombocitopenia congénita. ¿Listo? Este chiquitín que ustedes ven acá es un niño con las fases típicas y características de una anemia de Fanconi, ¿sí? Niños de baja talla, de implantación auricular baja. A veces en los Fanconi pónganle mucho cuidado a las manos. Yo tuve una profesora de hematología que me decía, en hematología las manos son absolutamente importantes, claves. Entonces, cuando sospechen alguna alteración genética, mírenle muy bien las manos, poniéndole especial cuidado al pulgar y a la región tenar e hipotenar. Y este es un caso un poco más exótico, más raro. Si ustedes observan, este bracito no tiene radio, ¿sí? Solamente está el brazo y la manito. Eso es una trombocitopenia congénita que se llama un síndrome TAR, que es una trombocitopenia asociada a la agenesia o ausencia de radio. También se ve relativamente común en pediatría. Como conclusiones, para llevarnos a la casa, las plaquetas son el pilar fundamental de todos los mecanismos celulares de coagulación hemostasia. Segundo, la trombocitopenia es muy frecuente, ¿sí? Es una de las alteraciones hematológicas más frecuentes de la edad pediátrica. Tercero, la mayoría de las trombocitopenias en niños son adquiridas, las congénitas son raras, sí las hay, pero son raras. Y por último, el abordaje correcto de una trombocitopenia todavía sigue basado y fundamentado en el hemograma pediátrico. Vivimos en un mundo en el cual somos a veces sofisticados en cuanto a pruebas. ¿Sí? Uno quisiera hacerle citometría de flujo plaquetaria, NGS para trombocitopenia, biopsia de médula ósea. Si uno hace un análisis juicioso, correcto del hemograma, con el hemograma puede desenredar el enfoque inicial diagnóstico de una trombocitopenia de una manera bastante práctica. Muchísimas gracias. Nos volveremos a ver ahora con la charla de anemias. Hasta luego. Yo creo. Bueno, después de esta nutrida conferencia, que estoy segura que es del total